pastor. Now, in the Bible, this image of a shepherd is used more than 100 times in the Bible. La imagen de un pastor está utilizado en la Biblia más de cientos de veces. Leaders of Israel in the early church are called shepherds. Los líderes de Israel en la iglesia primitiva eran llamados pastores de ovejas. Israel's greatest king, David, was an actual shepherd, right? El rey más grande de Israel, David, era un verdadero pastor de ovejas. Humble shepherds were invited to the birth of Jesus. Pastores humildes fueron invitados al nacimiento de Jesús. When God's people lose their way, they are often described as sheep without what? A shepherd. En la Biblia, cuando el pueblo de Dios pierde su camino, a menudo se les describe como ovejas sin ¿qué? Pastor. One of the most memorable passages in the Bible, Psalm 23, says, "The Lord is my shepherd." En uno de los pasajes de la Biblia más memorable en toda la Biblia, el Salmo 23 nos dice, "El Señor es mi pastor." When Jesus teaches his disciples about his character and his mission, he declares, "I am the good shepherd." Y cuando Jesús enseña a sus discípulos acerca de su carácter y su misión, él declara, "Yo soy el buen pastor." Now, while shepherding is really, really popular in the Middle East, most of us in this room, we have not grown up with shepherding as a dominant cultural image, right? Mientras que pastorear ovejas es un oficio popular en el Medio Oriente, la mayoría de nosotros no hemos crecido con pastoreo como una imagen cultural dominante. Most of us, did anybody grow up with sheep in this room? ¿Alguien creció con ovejas en la granja en tu niñez or tu juventud? No one in here, right? So most of us know very, very little about sheep and shepherds. Muchos de nosotros sabemos muy poco acerca de pastores y ovejas. And while we incorrectly think of sheep as unintelligent, kind of dull animals, their behavior and instincts are actually quite advanced, to be honest with you. Mientras que vemos a las ovejas incorrectamente como animales torpes y poco inteligentes, su comportamiento e instintos son avanzados. For example, sheep flock together for strength and protection. Por ejemplo, las ovejas se agrupan para fuerza y protección. Rarely will you see a sheep go out on its own or eat without other sheep in its sight. I believe sheep invented FOMO because they won't go anywhere without other people, right? Raramente una oveja se aparta sola o come sin que otra oveja está cerca. Yo creo que el fenómeno que se llama FOMO en inglés fue inventado por las ovejas. Now, sheep are also really good communicators. Las ovejas también son buenas comunicadores. They speak in different tones depending on their moods and can recognize trusted voices of their mothers or their shepherds. Imitan diferentes tonos dependiendo en sus humores o pueden reconocer voces que confían de su madre o sus pastores. And finally, sheep are not only obedient to the shepherd, but more experienced sheep often lead and protect younger sheep. Finalmente, las ovejas no solo son obedientes al pastor, pero las ovejas con más experiencia a menudo guían y protegen las ovejas más jóvenes en el rebaño. So in other words, sheep often shepherd one another. En otras palabras, las ovejas a menudo se pastorean unas a otras. Now in John 21, the resurrected Jesus appears to Peter and some of the disciples after a night of fishing. In Juan 21, el Jesús resucitado se le aparece a Pedro y los otros discípulos después de una noche de pesca. After eating on the shore, Jesus has a shepherding moment with Peter. Después de comer a la orilla, Jesús tiene un momento pastoral con Pedro. Jesus gives him 3
commands to restore his heart and to clarify his mission. Jesús le da 3 mandamientos para restaurar su corazón y aclarar su misión. And curiously, Jesus uses the image of a sheep and a shepherd. Curiosamente, Jesús usa la imagen de ovejas y un pastor. Peter is commanded 3 times to feed or to tend to Jesus' sheep. Pedro recibe el mandamiento 3 veces de alimentar o atender a las ovejas de Jesús. Peter is restored not only by following the Good Shepherd, but through shepherding others. Pedro es restaurado no solo por seguir al buen pastor, sino también por pastorear a otros. And so, like Peter, we are called to follow the Good Shepherd. A igual que Pedro, estamos llamados a seguir al buen pastor. And as we follow Jesus, we become more like him. A medida que seguimos a Jesús, nos convertimos más como él. We develop his character through discovery, worship, experiences, the word, serving, and the power of the Holy Spirit, and more. Desarrollamos su carácter a través de descubrimiento, la adoración, la experiencia, la palabra, el servicio, el poder del Espíritu Santo, y mucho más. We not only develop his character, but his calling. No solo desarrollamos su carácter, sino su vocación. In other words, followers of Jesus are called to shepherd one another. En otras palabras, los seguidores de Jesús estamos llamados a pastorearnos unos a otros. Now, this gets a little confusing in Spanish. Let me just say in Spanish, because the same word for shepherd and pastor are the same word in Spanish. Es un poquito confuso a predicar eso en español porque están usando la misma palabra para pastorear la iglesia y pastorear las ovejas, ¿sí? Entonces, normalmente yo estoy usando esta palabra como pastorear las ovejas aquí, okay? Now, I'm not suggesting that God calls everyone to be a pastor of a church, okay? No estoy sugiriendo que Dios nos llama a todos a pastorear una iglesia. This requires a unique calling and gifting from the Lord. Esto requiere una vocación única y dones del Señor. Everyone, however, is called to reflect the character of Christ and to minister to the hearts of others. Sin embargo, todos estamos, ¿quién? Todos estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo y a ministrar a los corazones de los demás. And like Peter, every Christian is called to feed or to tend other sheep. Al igual que Pedro, cada cristiano está llamado a alimentar o atender a otras ovejas. To follow the Good Shepherd is to be called to shepherd one another. Seguir al buen pastor es estar llamado a pastorearnos unos a otros. Now, this shepherding takes place in our most important relationships. Este pastoreo toma lugar en nuestras relaciones más importantes. If you want to have good friendships, follow the Good Shepherd first. Si quieres tener buenas amistades, siguen primero el buen pastor. Find your identity in Jesus and you'll learn how to be a good friend. Encuentren su identidad en Jesús y aprenderán a ser buenos amigos. If you want to have healthy dating and marriage relationships, follow the Good Shepherd. Develop his character in your heart. Si quieren relaciones matrimoniales y noviazgos sanos, sigan al buen pastor y desarrollen su carácter en su corazón. Now, this can lead you to a lifetime of discovery of how to love and care for the other person. Ese puede conducirlos a una vida de descubrimiento de cómo amar y cuidar la otra persona. And following the Good Shepherd is the path to healthy families and to parenting. También, seguir al buen pastor es el camino hacia familias saludables y hacia crianza de los hijos. Guys, every parent in here, every parent has a limited time with their children. And so we've got to use that time to shepherd the hearts of our children. Cada padre y madre tiene un tiempo limitado. Entonces,
debemos pastorear los corazones de nuestros hijos. Now, this series is going to speak to all kinds of relationships, but we're going to focus more on parenting because it is the only relationship without a choice. Okay? Mientras que esta serie habla de toda clase de relaciones, nos enfocaremos más en la crianza de los hijos porque es la única relación sin elección. Most of you in this room choose your friends. La mayoría de ustedes están eligiendo sus amistades. If your spouse is choosing your friends for you, that's a bad beat. We got to talk about that. Tu esposo no puede elegir tus amistades. Es algo malito. Debemos platicar acerca de eso. La mayoría de ustedes eligen sus amistades. Most of you in here choose your friendships. Now, unless you live in a culture of arranged marriages, most of you choose who you're going to date and who you're going to marry. Now, tal vez están creciendo en una cultura que tiene matrimonios arreglados. La mayoría de ustedes están eligiendo su noviazgo o su novio y su matrimonio también, la mayoría de nosotros. Your children did not choose you, right? Sus niños, sus hijos, no los escogen a ustedes. Parents are the only ones who are uniquely qualified to shepherd the hearts of their children. Los padres son los únicos que pueden pastorear los corazones de sus hijos. But don't be afraid. No tengan miedo. The Good Shepherd is here to guide us in our calling to shepherd one another, including our children. El buen pastor está aquí para guiarnos a nuestro llamado a pastorearnos unos a otros, especialmente nuestros hijos. Now, let's get to 1 Peter chapter 5. Ahora vamos a ver en 1 de Pedro. In Peter's letters to various churches in Asia Minor, he uses this image of shepherding to encourage these scattered, persecuted Christians. En sus cartas a varias iglesias en Asia Menor, Pedro usa la imagen de pastoreo para animar a esos cristianos dispersos y perseguidos. Like the image of sheep without a shepherd, these believers are discouraged. They feel like they've lost their way. Al igual que la imagen de una oveja sin pastor, esos creyentes están desanimados y se sienten que han perdido el camino. And when persecution and difficulties arise, they long to rest in the arms of the Good Shepherd. Y cuando la persecución y las dificultades surgen, desean descansar en los brazos del buen pastor. And after reminding these believers of the suffering of Jesus, look first at 1 Peter 2:25. Después de recordar a esos creyentes del sufrimiento de Jesús, 1 de Pedro 2:25 dice, "For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseers of our souls." Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. So after reminding them they have a good shepherd in chapter 2, he now reminds them of their calling in chapter 5. Después de recordarles que ellos tienen un buen pastor en capítulo 2, ahora les recuerda su llamado en capítulo 5. The original context of this passage is for elders and pastors of the churches. El contexto original es a los ancianos o pastores de las iglesias. Now this means that as you read this today, the very first thing it's about pastors of churches. Este significa que cuando están leyendo esto por la primera vez, el contexto original es para pastores de las iglesias. This means that what you read today is a healthy expectation of you guys for me and the other elders of the church. Esto significa que cuando leemos eso, primero, como el pastor de la iglesia, ustedes pueden tener una expectativa saludable que yo voy a mostrar las características que tenemos aquí. Es un buen estándar por cualquier iglesia y cualquier pastor. This is a great standard for any church to think about their pastors. But in a broader understanding, I believe 1 Peter 5 speaks to how we should shepherd one another as well. There are some parallels here. En un entendimiento más amplio, creo que 1 de Pedro 5 habla de cómo debemos pastorearnos unos a otros. Yo creo que es
es saludable a aplicar eso a nosotros todos. So now with that in mind, let's listen to 1 Peter 5, 1 through 3. Vamos a escuchar 1 de Pedro 5, 1 hasta 3. It says, so I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is to be revealed. Here we go. Shepherd the flock of God that is among you. Exercise oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Ahora en español. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos en la gloria que se han de revelar. Les ruego eso, aquí estamos. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Now, Peter gives us 3 practical mindsets we must develop if we are to follow the path of the Good Shepherd. Pedro nos da 3 mentalidades prácticas que debemos desarrollar si vamos a seguir el camino del buen pastor. Now, each step gives or helps us understand how to shepherd others as well. Y cada paso nos ayuda a entender cómo pastorear a otros. And I describe them in this way: the starting point, the daily path, and the road ahead. That's what we're going to look at today. Los describo como el punto de partida, el camino diario y el camino por delante. Los 3 pasos son muy importantes. So let's begin with the first one, the starting point. El punto de partida. Where do we begin? ¿Dónde comenzamos? To accept our calling to shepherd one another begins with following Jesus' path and not our own. Aceptar nuestro llamado a pastorearnos unos a otros empieza con seguir el camino de Jesús y no el nuestro. 1 Peter 5:2 once again says, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you. 1 de Pedro 5:2 dice otra vez, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. The key to understanding this, the first point, is that phrase, as God would have you to. La clave a entender nuestro primer punto es la frase, como Dios lo quiere. Como tú quieres, no. Como quien Dios lo quiere. To shepherd others means to surrender your will to God. That's where it begins. Pastorear unos a otros significa rendir tu voluntad a la voluntad de Dios primero. Now, Jesus describes this surrender in John 10:11. Jesús describe esta rendición en Juan 10:11. He says, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. Versículo 11 de Juan dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Now, there's some good news for us here. Hay buenas noticias para nosotros. Because Jesus sacrificed his life, that means you don't have to, okay? Porque Jesús sacrificó su vida, significa que tú no necesitas sacrificar la vida, but you have to sacrifice your will. Pero tienes que sacrificar tu voluntad. Right? To follow the good shepherd, you got to sacrifice your will. A seguir al buen pastor significa sacrificar su voluntad. Listen, if your relationship with God is based on obligation, then your relationships with others will be based on negotiation. Let me explain that. Mira, si tú no entiendes, si no estás sacrificando tu voluntad al Señor, entonces tu relación con el Señor es una negociación. If you don't surrender your will to God, then your relationship to God is kind of like a business transaction.
God, you do for me, I'm going to do for you. I feel obligated to do this. I'm going to do it anyway. I don't want to, but I'm going to do it. It's not about the heart. It's all about what you do, right? Entonces, mira, cuando tenemos una relación con Dios que está basado en obligación, eso significa que Dios, yo quiero eso de ti y voy a sacrificar eso para ti. Entonces, es una negociación, no es algo del corazón. And so, if we can't experience that kind of grace with the Lord, then we can't experience that grace with those around us. Si no podemos experimentar la gracia del Señor con Él, no podemos expresar eso con los demás. And so our relationships with our children, with our spouses, with our friendships becomes all about what have you done for me lately, right? Entonces, si tenemos este tipo de relación con Dios, mi relación con los demás no está basado en la gracia, es basado en la redención. ¿Qué vas a hacer para mí? ¿Has hecho suficientemente? Yo voy a anotar en mi listado quién está haciendo eso o no. Es una negociación, no es basado en la gracia del Señor. ¿Me entienden eso? Pero empieza a rendir la voluntad, tu voluntad, a la voluntad del Señor primero. But it always begins with surrendering my will to the will of God. This is where our starting point must be. Your will, Lord, and not my own. Por eso, el punto de partida debe ser tu voluntad, Señor, y no la mía. Okay? Número dos, it's the daily path. Es el camino diario. When I was a teenager, I worked a few summers for a dairy farmer who lived down the street. Okay? Cuando era un adolescente, un joven, trabajé unos pocos veranos para un granjero lechero que vivía en la misma calle. I think I've got a picture of it for you. No matter what was going on in their family or in their world, one thing was certain, okay? No importaba lo que estaba pasando en la familia de este granjero o este lechero o en el mundo tampoco. Una cosa era segura. At 4 a.m., it's time to milk the cows. A las 4 de la mañana es la hora ordeñar las vacas. No importa lo que está pasando en el mundo, a las 4 de la mañana siempre es igual. It doesn't matter what's going on in the world around them. At 4 in the morning, it's time to milk the cows. You feel sick, you're a little tired, I don't care. At 4 in the morning, it's time to milk the cows. Si estás enferma, estás cansada, no importa. 4 de la mañana es el tiempo, es la hora a ordeñar las vacas. As sure as the sun rises, these cows must be fed and milked every single day. Tan seguro como el sol salía, esas vacas debían estar alimentadas y ordeñadas diariamente. I can only imagine that there's similar daily routines for the shepherd of the sheep. Me imagino que hay rutinas diarias similares para el pastor y las ovejas. Now, if you take seriously your call to shepherd one another, to shepherd your wife, to shepherd your husband, to shepherd your children, to shepherd your friends, there's a daily path that we must walk. Si toman seriamente su llamada a pastorear a otros, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amistades, si realmente tiene una llamada seria en eso, hay un camino diario que deben caminar. Look at 1 Peter 5:2 once again. Primera de Pedro 5:2 dice otra vez, it says not for shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you to. Here it is, not for shameful gain, but eagerly. I want to focus on that last part. Ahora en español, Primero de Pedro dice que cuiden como pastores el rebaño, etc. Pero el último dice, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Yo quiero enfocarnos en la ambición por un momento, el deseo que tenemos. Once again, the starting point is to surrender my will to God. Una vez más, el punto de partida es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Then, for those that I'm shepherding, the daily path is to want the best for others as defined by God. Entonces,
para aquellos que estoy pastoreando. El camino diario es desear la mejor para otros, como es definido por Dios. Now, this is hard because we all get personal gain from our relationships. I mean, nobody has a friendship because they're just suffering with it. That you get something in return. Mira, es difícil porque todos obtenemos ganancias personales de nuestras relaciones. Las amistades que yo tengo es porque están alimentando algo o yo estoy disfrutando algo de nuestras conversaciones o relaciones. Entonces, todos estamos ganando algo. Others make us happy. They take away our loneliness. Otros nos hacen felices o quitan la soledad. God created us to need one another. Dios nos creyó para necesitarnos unos a otros. It's obvio, pero, siempre hay un gran pero. There's always a big but here. When we fail to surrender our will to God's, we tend to look for our primary satisfaction in others rather than God. Pero cuando fallamos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tendemos a buscar satisfacción en lo demás más que en Dios. We're tempted to see our friends, marriages, and children in terms of what we can get rather than what is best for them. Tenemos la tentación de ver nuestros amigos, matrimonios y hijos en términos de lo que podemos ganar en lugar de lo que es mejor para ellos. Now, Jesus teaches this in his comparison of the shepherd to the hired hand in John 10:12 through 13. Jesús enseña eso a comparar al pastor al empleado in Juan 10:12 hasta 13. Escuche eso. Listen to this. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. A ese hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. The daily path to follow the good shepherd is to seek the best for his sheep. El camino diario es seguir al buen pastor y buscar lo mejor para las otras ovejas. Now, I'm not saying, like the hired hand, I'm not saying that you don't love your children or you don't love your spouse. Everyone in this room, you're together as a family because you love one another. That is, I'm not questioning that today. Yo no estoy desafiando que ustedes no tienen amor para sus hijos o para su esposo o para sus amistades. No, todos aquí tenemos amor y cariño auténtico para las otras personas. Pero, when we don't walk that daily path, cuando no caminamos el camino diario y rendir nuestros deseos por el deseo definido por Dios, podemos caer en grandes problemas con las familias y las relaciones. When we authentically love those around us, but when we fail to walk this daily path of surrendering my will to God's will and looking for God's best for other people, we end up with a toxicity in our relationships, even though there's love that's there. Okay? Ahora, let me give you number 3. Número 3. It's the road ahead. Es el camino por delante. The road ahead means to shepherd by example and not by manipulation. El camino por delante significa pastorear por ejemplo y no por manipulación. We're getting a little uncomfortable in our seats right now. Estamos un poquito incómodos en las bancas ahora. 1 Peter 5:3. Primera de Pedro 5:3 dice,
not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. No sean tiranos con los que están en su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Now in English it says don't be domineering, and the Spanish warns us not to be a tyrant. It actually uses that word. It's pretty cool. La versión en inglés dice que no ser dominantes, pero me encanta más lo que dice en español. Nos advierte no ser tiranos. Now both give us an image of this flawed shepherd leading the sheep by force or by manipulation. Ambas nos dan una imagen de un pastor con defectos guiando las ovejas a la fuerza or con manipulación. Now, why is this kind of relationship so dangerous? Or parenting so dangerous, this type? ¿Por qué es esta clase de relación o crianza de hijos tan peligroso? First, when you lead by manipulation rather than by example, you're a slave to your own reputation. Let me say that again. When you lead by manipulation rather than example, you are a slave to your own your own reputation. Primero, cuando conducimos por manipulación en lugar de por ejemplo, somos esclavos a nuestra reputación. You care more about how others see you rather than who you are before the Good Shepherd. Les importa más como otros los ven en lugar de quienes son ante el buen pastor. Your parenting is more about the behavior of your children than the character of their hearts. La crianza de sus hijos es más acerca del comportamiento de sus hijos que de su carácter or de su corazón. In your relationships, also, no one can correct you because that would destroy this tower of reputation that you've built for yourself. And so you end up getting farther and farther off the path because you are uncorrectable because of the way that you see the world around you. Now, en sus relaciones, nadie puede corregirlos porque eso destruiría la torre de reputación que han construido para ustedes mismos. Si está mirando el mundo solo como las otras están mirando a ti o cómo se ve a las otras personas, nadie puede corregirlo. Dios tampoco lo demás. Entonces siempre vas a desviar el camino del Señor porque nadie puede corregir, porque no vas a escuchar, porque tú estás demasiado ocupados construyendo tu reputación. See? And while manipulation tries to control the relationship, guys, leading by example helps other sheep listen to God. Mientras que la manipulación trata de controlar la relación, conducir por ejemplo, ayuda a otras ovejas a escuchar de Dios. Look at John 10, 4 and 5. Juan 10, 4 hasta 5. When he has brought out all his own, here it is, he goes before them. He doesn't push them from behind. He goes before them, and the sheep will follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, aquí está, va delante de ellas como un ejemplo. No están empujando, forzando de atrás, pero están caminando delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen que su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. And guys, no one knows what tomorrow will bring for your friendships, for your marriage, or for your children. Nadie sabe lo que mañana traerá para sus relaciones, tu matrimonio, o tus hijos, or tus nietos tampoco. One of the best ways you can shepherd others is to help them distinguish between the voice of God and the voice of strangers, right?
Una de las mejores maneras que pueden pastorear a otros es ayudarlos a distinguir entre la voz de Dios y la voz de los extraños. And on the surface, leading by example sounds like it's all about you, right? Naomi, you got to keep that up. You got to be that perfect example, right? That's not what it's saying here, okay? Now mira, en la superficie, conducir, por ejemplo, suena como si todo es acerca de ti. Rosario es acerca de lo que tú puedes hacer como ejemplo. Tú tienes que ser perfecta en todo. No es así. This is not about being a perfect friend, spouse, or parent. No es acerca de ser un perfecto amigo, esposo, esposa, padre o madre. This is about being authentically dependent on God and leading them from that authenticity. Did you hear me? Let me say that again. This is about being authentically dependent upon the Lord. It's obvious. Your example is, I'm going to trust in God every single day, every single moment that I can, and I want to lead you out of that authenticity. Eso es acerca de estar dependiente auténticamente de Dios y conducir de esta autenticidad. That example is what others need as you prepare them for the road ahead. Ese ejemplo es lo que otros necesitan a medida que los preparan para el camino por delante. So, entonces, are you ready to follow the Good Shepherd? ¿Están listos para seguir al buen pastor? Are you willing to receive the call to shepherd others? ¿Están dispuestos a recibir la llamada para pastorear a otros? Start the journey by surrendering your will to God's. Empieza la jornada rendiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Seek God's best, not your best, but God's best for your friends, spouse, children on the daily path. Busquen lo mejor de Dios, no de ustedes, pero de Dios para sus amigos, esposo, esposa o hijos en el camino diario. Lead by example to help others on the road ahead. Dirigen, por ejemplo, para ayudar a los demás en el camino por delante. Can we pray together? Oremos, por favor. Let's pray.